están mis estimados blastocitos? Bienvenidos a otro episodio más de su programa favorito, Ruido Blast. Y tengo el día de hoy a una súper invitada que tuvo a bien presentarme Carlos Marín, que ya conocen ustedes, que ha estado aquí en 2 ocasiones. Y esta invitada, que es Laura, que tenemos aquí el día de hoy, es muy especial porque está ella profesionalizada en una de las áreas que a nosotros de repente como que no las tenemos en el foco, no las tenemos en el radar, pero que son importantísimas para el trabajo que hacemos. Y esto es porque Laura es traductora para la investigación clínica. Cuando nos presentaron, Lau, que me dijo Carlos, oye, ¿por qué no hablas con Laura? No sé qué. Y dije, me encanta, o sea, es una oportunidad única de conocer algo, una parte que muchas veces nosotros ni idea, sabemos que está ahí, pero tampoco alcanzamos a ver como que en toda la magnitud que tiene y de eso va la charla del día de hoy. Entonces, pues primero que nada, Laura, bienvenida, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias. Yo sé que hay un desfase con Buenos Aires y no son pocas horas, pero bueno, yo sé que es más noche para ti. Muchas gracias por estar aquí en la transmisión. Y primero que nada, cuéntame tú de profesión, ¿qué estudiaste, Laura? Bueno, yo soy traductora de inglés-español. Esa Ujú, es si le tenemos que poner un rótulo, esa es mi profesión, digamos, y así arranqué. ujú. Después, hoy soy más bien, si le tengo que poner otro rótulo, una consultora en lenguaje y comunicación, pero originalmente mi título cuando salí de la universidad era traductora de inglés-español. Ok, perfecto, ¿no? Y a mí me dio mucha curiosidad cuando me habló de ti, Carlos, justo porque, pues bueno, ya nos irás platicando, tú tienes tu agencia de traducción, ¿no? Entonces también cuando vi que tenías la agencia, dije, bueno, es que eres emprendedora, y eso, Blastocitos, es pesadísimo. Yo tengo un respeto y admiración inmenso por todos los emprendedores y todo lo que tienen o tenemos que estar sorteando día a día. Ustedes me ven aquí muy sonriente y también a Lau, pero créanme que, o al menos yo hablo por mí ahorita. Le ponemos la mejor de las ondas igual. Ajá, Pero sí, no es tan cuento de rosa ser su propio jefe y tener su propio negocio. Pero tiene ajá, sus cosas muy gratificantes también, como todo. sí, claro, como todo, ¿no? Y también de eso vamos a hablar un poquito más adelante, pero primero quiero preguntarte, Lau, ¿tú cómo llegas a esta parte de la investigación clínica? Porque digo, yo hablo desde mi ignorancia. No sé si es algo que ya les dicen desde que están estudiando, que yo pensaría que igual no, No, o cómo fue que tú te involucras en el nadie te dice nada. maravilloso mundo del clinical research. No, en realidad, a ver, el área de traducción o todo lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación en realidad es muy transversal a cualquier industria. Entonces, cuando uno estudia esto, sale preparado como con una base general y después cada uno va encontrando su camino. O sea, empresas de traducción, traductores, lingüistas, vos podés encontrar en cualquier industria, en la de minería y petróleo, en la de videojuegos, en la textil, o sea, es una industria totalmente, la industria del lenguaje es transversal a todas. Entonces, uno se va Ujú. encontrando en ese camino y va buscando a dónde se siente cómodo hasta que finalmente decante en algún lado. A mí, por esas cosas de la vida, cuando uno entra a la universidad sin mucha idea, uno es chico, uno ahora de grande, viéndolo en retrospectiva, decís qué chico, entras a este mundo. Me gustaba medicina y entre medicina y estudiar idiomas dije, me va bien con el inglés porque había estudiado inglés toda la vida y dije, no, sigo por acá, que capaz que con medicina sufro bastante. Y bueno, y elegí ese camino. Y después cuando entro ya a trabajar de traductora, eh,
me empiezan a llegar proyectos en algún momento. Hice de todo, he hecho desde traducción de manuales de armas, que no tenía ni idea, hasta de autos, de motores, hasta cuestiones de investigación clínica. Y bueno, cuando encontré esa área donde me sentí cómoda y me gustó y dije, esto es como una mezcla interesante entre lo que en algún momento quise hacer y no hice, y lo que estoy haciendo ahora. Y así fue como entré en la investigación clínica, digamos. Pero fue medio, te diría, de azar. Llegaba el trabajo así y te decían en ese momento, te decían, llegó tal cosa, hay que hacerlo, y uno lo hacía. Hemos hecho traducciones de, no sé, de catálogos de pinturas de marcas internacionales donde había que traducir la paleta de colores, cosas irrisorias, pero bueno, uno se encuentra en eso hasta que dice, bueno, voy por acá. Hay gente que después se dedica a lo legal, hay gente que se dedica a lo, como te digo, a lo tecnológico, y bueno, nosotros quedamos en investigación clínica y salud y medicina. Oye, ¿y cuál fue tu primera impresión cuando empezaste a ver estos documentos? ¿Te acuerdas como qué tipo de documentos fueron los primeros que te dieron a traducir y qué te pasó por la cabeza cuando los viste? Sí, los primeros que nos llegaron en su momento, cuando empezaban a llegar, porque hay una cuestión acá en Argentina, el ente regulatorio que es ANMAT, pide toda la documentación traducida al español, incluidos los protocolos. Entonces, claro, nos empezaron a llegar protocolos con lo técnico que son esos documentos, entonces era como, primero asusta, hay que sentarse a hacer mucha investigación, después uno empieza a charlar con gente del área, especialistas en eso, para tratar de entender, porque uno para poder traducir necesita primero que nada entender lo que está traduciendo, básicamente. No es cuestión de agarrar un diccionario y empezar a traducir palabras, sino que realmente hay que entender. Y eran un desafío, nos llegaban Summary of Changes, los manuales del investigador, y era como, wow. Pero a su vez estaba bueno, porque cada uno de esos que hacíamos aprendías un poquito más. Y después nos empezaron a llegar ya todo lo que eran materiales para pacientes, que eso fue otro desafío distinto, porque en principio uno pensaría que son más fáciles, pero juegan con la cuota de que ahí hay que, si bien el contenido no es tan técnico, hay que adaptar mucho el nivel para que lo entienda una persona común y corriente como nosotros, que no sabemos nada de eso. Entonces, bueno, tenía su desafío por otra parte, digamos, pero sí, los primeros años fueron duros, fueron intensos en cuanto a capacitarse, como te digo, ya no era solamente saber de los idiomas y todo lo que tenía que ver con la traducción médica en sí, sino empezar a moverse en entornos para tratar de entender cómo funcionaba esto, para poder hacer nuestro trabajo bien, básicamente. Entonces, es mucha investigación. La verdad que el que está en el área del lenguaje le tiene que gustar, indagar, meterse, escarbar, seguir leyendo. Entonces, por ahí tenías un párrafo y tuviste 3 horas porque te enganchaste con algo, buscaste y después eso te lleva a otra cosa. Y bueno, es medio como un juego cuando le agarras la mano. Pero bueno, es un poquito desafiante al principio. Sí, claro. Oye, ¿y tú consideras, bueno, antes, a ver, quiero aquí hacer una pausa porque me da mucha curiosidad. Eh, yo creo que como traductora has de ser muy, muy, muy estricta y me imagino yo con las traducciones literarias, ¿no? De cualquier libro que lees, porque, por ejemplo, he conocido personas que han estudiado música clásica, ¿no? Y bueno, son ultra mega exquisitos. Llega un punto en que ya nada les gusta porque tienen un super oído. Así nada más como dato curioso, ¿qué traducción de algún libro que te guste mucho dirías me gustó y por qué? Así literaria. No, ninguna. Es más, te digo algo. Ajá. Trato de no consumir, cuando hay traducciones, trato de consumirlo en el idioma original, porque nos pasa, o sea, es normal que pase eso, porque uno está con su ojo juicioso ahí, digamos, y entra su percepción y sus categorías mentales y cómo lo resolverías. Entonces,
no terminás disfrutando de lo que consumís, ya sea una obra, no sé, un libro, una serie de televisión que está doblada o subtitulada, o cuando hacen las canciones que por ahí, bueno, ahora ya no pasa tanto, pero no sé si te acordás en los 90, viste que venían, estaba la versión de la canción en inglés y en español. No tenía nada que ver, que no sonaba igual, no era lo mismo. Entonces, trato de consumir lo que, a ver, yo entiendo que hay un montón de gente que si no fuera por la labor nuestra no podría acceder a toda esa información, pero yo que tengo la posibilidad de accederla en su idioma fuente, trato de hacerlo. De hecho, yo, por ejemplo, miro una serie de televisión, sí le pongo subtítulos porque me gusta, me ayuda a entrenar el oído, porque nosotros hacemos mucho escrito, nosotros no hacemos interpretaciones, que es la parte verbal, digamos. Entonces hay que entrenar el oído porque si no se te fosiliza, lo mismo que el habla. Entonces le pongo los subtítulos, pero se los pongo en inglés. Entonces yo no leo, porque me pone, o cuando veo que ponen, me veo obligada a ver una serie que está doblada al español, digo, no, me muero, no la quiero ver, chao, me voy. Y lo mismo me pasa con los libros nunca los he podido leer en español. Sí me ha pasado de, por ejemplo, en el secundario haber tenido que leer obras en español, y después de grande haber agarrado esas obras en inglés y digo, no, nada que ver, se me cae, se me decepciona, entonces no, trato de no consumir. Sí, te preguntaba porque, bueno, es algo que yo nunca me había puesto a pensar, hasta que una vez me topé con un libro de sonetos de Shakespeare, ¿no? Y dije, ay, mira, viene en bilingüe la edición, y a mí me acabo enamorando, pero en inglés, ¿no? Porque yo creo, no sé tú qué opinas, pero que es imposible traducir poesía, ¿no? No, sobre todo lo que es lo literario, porque, a ver, en lo literario incluso hay una cuestión que va más allá del contenido, que también es la forma. Nosotros, por ejemplo, cuando estudiábamos en la universidad, nos daban un poquito de cada cosa. Entonces veíamos un poquito de traducción científica, un poquito de traducción periodística, traducción literaria. Y yo me acuerdo que había poemas donde la gracia del poema era la forma. Había un poema que representaba como si fueran copitos de nieve que caían sobre una tumba. No me acuerdo de qué era el poema realmente y el autor, pero toda la gracia era la forma que tenía el poema. ¿Cómo hacías vos para realmente plasmar eso en español, que coincidieran las letras? O sea, realmente la parte literaria es un trabajo artesanal. Lo mismo que después, no sé si vos viste Juego de Tronos. Una parte, sí, ya después dije, híjole, creo que ya no puedo con esto, pero sí, unas temporadas. Bueno, ahí hay un par de cosas que están interesantes, que yo las vi después de las críticas que había en español. No la vi en inglés, Ujú. pero yo dije, qué desafío el que tuvo que hacer esto. O sea, yo me saco el sombrero con la persona que tiene que hacer eso realmente. ¿Sí? Claro. Sí, sí, no, fíjate, ahorita me viene a la memoria a Luis Carroll. Me acuerdo que tiene un poema que es el Jabberwocky, ¿no? Y que hace alusión a este de Jibber Jabber, de estar hablando, ¿cómo le dicen los españoles? Galimatías, ¿no? Aquí en Sí, México sí. decimos cantinflear. Y dices, pues es que, ¿cómo diablos traduces esto? Ni siquiera quiero ver si hay algo, un intento de traducción al español. Pero bueno, cerrando el paréntesis, porque sí, yo creo que de eso podríamos hablar horas, Lau. Y retomando, por ejemplo, ¿tú qué consejo le darías a los alumnos que tenemos aquí en Blast? Que algo muy común que pasa es que llegan los chicos y ellos estudian muchos años inglés, pero se ponen muy nerviosos al momento de hacer entrevistas, este, que dicen como que se me olvida todo por los nervios. Tú como experta, ¿qué recomendación les darías? Que hay que practicar, que lo único que sirve es la práctica. Cuando hablamos de idiomas, vos podés haber estudiado toda tu vida, y si no lo pones en práctica es una habilidad que se va oxidando. Entonces vos podés haber estudiado 10 años, 15 años, haber estudiado todo el secundario. ¿Cómo le dicen ustedes ahí en México? ¿Es la preparatoria? La primaria, ajá, preparatoria.
del Secundaria y secundario. preparatoria. Bueno, podés haber estudiado todos esos años inglés y después seguiste y después rendiste algún examen internacional o lo que sea, pero si vos no lo usás, lo perdés. Por eso es que yo te digo, por ejemplo, veo una serie y la pongo con los subtítulos para seguir entrenando el oído. A mí, por ejemplo, la parte del habla, yo tengo muchísimos colegas, yo di muchos años clases en la universidad. Entonces, yo nunca perdí la parte de la práctica oral porque las clases las tenía que dar en inglés. Pero tengo muchísimos colegas que como no estamos obligados a usar las habilidades de producción oral y la habilidad de escucha pasiva, se oxidan. Entonces, incluso personas que tienen una carrera universitaria hecha en esto, te dicen, che, me tengo que poner a hablar y estoy oxidado, no, me cuesta un montón. Por supuesto que entienden todo, pero tienen que producir y les cuesta. Pero es normal si no se usa, es una gimnasia que tiene que hacer el cerebro todo el tiempo. Es como cualquier habilidad cognitiva, digamos. La tenés que tener entrenando todo el tiempo. El cerebro es un músculo, entonces el lenguaje está directamente asociado con el cerebro, con algunas áreas del cerebro específicas que procesan el lenguaje y hay que entrenarlo. Entonces, podés haber estudiado inglés, tenés que ir a una entrevista, bueno, antes de ir a una entrevista hay que empezar a prepararse, no sé, hablar con otra persona que sepa inglés, hoy la verdad que hay un montón de herramientas con la inteligencia artificial, en eso hay que rendirse y decir, bueno, sí, hasta me puedo poner a practicar con la inteligencia artificial, pero hay que hablarlo y hay que escucharlo, porque también ese es otro tema, sobre todo en esta industria que es tan global. Vos tenés gente que te toca una reunión o vas a la entrevista y capaz que, a ver, el idioma que hablamos todos es inglés en general, pero tenés a alguien de India, de China, de no sé dónde, y el acento es totalmente distinto. Un ruso, y el acento, te cuesta entender un montón. A mí me cuesta, yo siempre me río, pero bueno, cuando no son hispanohablantes o que sean nativos de inglés, es como, ay, señor, me cuesta un montón el oído, porque claro, ellos ya no hablan como nativos y tienen su propio acento, entonces, bueno, es parte, y te puede tocar, que el que te haga la entrevista sea un chino que hable inglés. Sí, claro. A mí me acuerdo, me tocó sufrir un montón de años tenía yo revisores de reportes. Habitualmente era puro comunicación escrita, ¿no? Pero hubo una época en que tenía que estar haciendo llamadas con ellos en India. Híjoles, un reto. Sí, por eso te digo, ¿no? Cuando uno llega, y es más, yo te digo, cuando nosotros vamos a las conferencias y demás, yo reconozco que a mí me implica una carga mental, o sea, siendo bilingüe, pero soy una bilingüe que no está expuesta, o sea, no soy una bilingüe viviendo en Estados Unidos, por ejemplo, donde convivo con el idioma. Soy bilingüe por los años de experiencia que tengo, por haberlo estudiado, porque no lo dejo de usar, pero no es mi entorno natural. Entonces, cuando yo voy a una conferencia, por ejemplo, y estamos todos hablando en inglés, a mí se me acaba la batería en la mitad de lo que me dura el día, o sea, es como mi celular, el teléfono llegó, se me agotó y quedó en 5% de batería y me pasa en la cabeza lo mismo, es como que digo, no quiero hablar más con nadie, me quiero ir de acá. Porque requiere un esfuerzo mental, realmente. O sea, por eso te digo, al no estar todo el tiempo en ese entorno que me esté hablando en inglés, que yo esté escuchando inglés todo el tiempo, bueno, te demanda una energía cognitiva más alta. Entonces, la única forma es practicar. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que una vez me pasó en Irlanda. Yo haciendo turismo por allá, fui a visitar un castillo, dije, ahí está el pub local, pues voy por unas pintas. Y llegó un grupo de gente de ahí mismo, ¿no? Irlandeses, y, ay, mira, Mexican Curious People, ¿no? Entonces se sientan, te lo juro, nos echamos ahí como 3 horas. Yo estaba ya al final, como que empecé a procesar más lento y es de, Dios Sos mío, un ¿no? zombie a ese punto ya, Sí. realmente, sí. A mí me pasó, el año pasado creo que fue, que estábamos en una conferencia y bueno, obviamente uno ni le presta atención al lado, automáticamente hablas en inglés y no sé si una chica me pisó o yo la pisé a ella, no me acuerdo cómo fue el tema. La cuestión es que estuvimos hablando como media hora en inglés las dos, hasta que en un momento alguien la saluda a esta chica y la chica le dice, hola, ¿cómo estás? En español, y yo la miré y le dije
vos sabías hablar español todo este tiempo y estuvimos hablando en inglés, ¿por qué? Y nos empezamos a reír porque dijimos, de haber sabido, no gastábamos tanta batería en esto. Sí, sí, sí. Fíjate que también me pasa con mi cuñado, él es canadiense y normal, ¿no? Pero él es le gusta mucho hablar, ¿no? Entonces ya igual después de una hora, ya, por Dios, ya, vamos a hacer un break, no puedo Me con quiero esto. volver a casa. Pero bueno, a ver, retomando, porque ya de repente me desvió. ¿Tú crees que haya algo que haga diferente a la traducción de cuestiones de investigación clínica del resto de otro tipo de traducciones? ¿O crees que, como me dijiste hace rato, que simplemente tiene su particularidad como todas las industrias? No, en realidad, sí, o sea, a ver, tiene sus particularidades y hay que conocer esa industria. Lo que tiene la industria de la investigación clínica es que necesitas, digamos, tiene como, si te tuviera que explicar, diría que tenés como tres áreas, no macro, micro en realidad, dentro del Ujú, macro de la investigación clínica, porque por un lado necesitas comunicación con el paciente, que es una ujú, persona común y corriente que puede tener diferentes niveles de alfabetismo, diferentes niveles de formación educativa, que puede hablar una variedad y un dialecto y un sociolecto y todos los lectos que se te ocurran, porque no es lo mismo el español que hablan ustedes en México que el que hablamos nosotros, y sé que dentro de cada país, así como nos pasa a nosotros, no es lo mismo como hablan en una región de México que como hablan en otra, no solo en términos de pronunciación, estamos hablando en cuestiones léxicas, de lecciones de palabras y demás. Entonces, esa es una pata muy grande que tiene que hay que tener en cuenta. La segunda es que también tenés especialistas que son todos todo lo que está relacionado con los profesionales de la salud, digamos, todos los que vos quieras incluir en esa bolsa, pero que son profesionales altamente especializados que hablan de por sí una jerga que es un lenguaje en sí mismo. Es como el ujú. lenguaje legal, digamos. O sea, si vos sentás a dos médicos a que hablen en inglés, de hecho, al lenguaje jurídico se lo llama, tiene un nombre que se llama legalese. O sea, es hablar con estructuras y con elecciones léxicas que le pertenecen a ese campo. Y no, honestamente no sé si en medicina existe un término para designar eso, pero pasa exactamente lo mismo. Entonces, es como si vos no entendés de lo que están, podés quedar totalmente aislado. Esa es la segunda pata. Y la tercera es entender la parte legal, digamos, el lenguaje jurídico, porque están los organismos regulatorios. Entonces, esos tres, ese triángulo hace que sea como una combinación interesante, digamos, de todo, de cómo tenés que moverte. No es tan fácil, no es que vos decís, bueno, eh, aprendo esto y ya está. Tenés muchas variables y van a ir moviéndose y según para el lado de lo que te toque, digamos, es como tenés, a qué recursos vas a apelar y demás. Pero son tres pilares fundamentales que diría yo que tienen la investigación clínica, que por ahí otras industrias es como más simple. Está digamos, manejás la terminología, entendés el contexto, entendés cómo opera ese sector, y ahí y no son tan complejos, digamos. Lo que tiene la investigación clínica es que es compleja. Entonces, bueno, hay que aprender a moverse en la complejidad, también desde el lenguaje. Es, Claro. sí, sí. Oye, Lau, ¿y cómo fue que tú empezaste a aprender al respecto? Te pregunto porque la información, a no ser que formes parte de esta industria, que es algo que ya hemos platicado tú y yo, que es parte de lo que queremos romper aquí en Blas, ¿no? Llevar esto a más gente. Pero Sí. bueno, hoy por hoy es muy restringida. ¿Cómo es que tú logras decir, ah, ok, esto se refiere a esto se refiere a esto y así? Mira, al principio era leer. Ujú. Leer. Yo, a ver, tengo mis añitos, pero yo ya para cuando empiezo a ejercer profesionalmente ya estábamos en una era digital, o sea, acceso a Internet había. De hecho,
cuando yo estudio en la universidad todavía hacíamos cosas a mano, fichas terminológicas, todo eso se hacía medio trabajo artesanal, pero para cuando yo me inserto en el mercado laboral, ya digamos, Internet ya estaba, Google ya existía, entonces, bueno, tenías acceso a un montón de cosas que antes no, antes vos hablabas con los traductores de antes y te decían, tenías X fuentes de información confiable, libros que tenían este tamaño, que yo los he tenido, que los tengo, de hecho, solo que están ahora en la biblioteca, porque ya no los uso, porque ya hoy ya están digitalizados, pagas una suscripción, accedes, bueno. Y entonces era mucha búsqueda, mucha research, y era leer, leer, leer. Y después llega un punto donde vos solito te das cuenta, que ya es una maduración de cada uno, digamos, y de cuánto más quiere dar y cuánto más quiere aprender y cuánto más quiere interiorizarse y cuánto más en esa complejidad se quiere meter, porque hay diferentes capas dentro de esa complejidad. Hay gente que se queda en una capa muy superficial y hay gente que va ahondando más. Entonces también ahí vas teniendo un espectro en toda esta línea de profesionales que te digo de la comunicación y el lenguaje. Bueno, hay gente que solo se queda en la capa superficial y te dice, de ahí no paso, porque no tengo ganas de hacer el esfuerzo de entrar y seguir entendiendo más esto, porque me excede, porque no entiendo nada de bioestadística, no sé nada de farmacovigilancia, no veo eso y me explota la cabeza. Y cuando ya llega un punto donde solamente decís, che, con leer solo no me alcanza, empezás a buscar conectar con los profesionales del área y empezás a tener conversaciones y empezás a charlar. Y es así como charlo con Carlos, como charlo con vos, como charlo con un montón de gente que te dan su perspectiva desde otro lado, que te explican cómo funcionan un montón de cosas que vos no las entendés porque es tan compleja la industria, compleja y grande. Entonces, hay muchas cosas que se trabajan en silos, de manera aislada, donde vos estás en tu área. Y así como vos al principio en la introducción dijiste, nosotros por ahí no tenemos idea de lo que hacen ustedes, bueno, por ahí nosotros, si no indagamos nosotros por una cuestión personal, tampoco sabemos lo que hace el resto. O sea, nos limitamos a cumplir con nuestra parte adentro de ese andamiaje, entregamos nuestra parte porque son postas adentro del andamiaje y bueno, y a otra cosa. Entonces, la única forma de lograr un conocimiento profundo es interactuar con esas personas, ir a conferencias. Yo el jueves pasado estuve en una conferencia de nefrología y trasplante. Te podrás entender que entendí un cuarto de todo lo que había ahí, pero no importa. Ver qué dicen, cómo lo dicen, todo eso después vos lo podés volcar en tu trabajo, digamos. Y sí, obvio, no voy a poder entender lo que está diciendo un pope, un catedrático de alguna de las mejores universidades en cuanto a nefrología, porque, no sé, hablaban de los niveles de creatina y el riñón procesando no sé qué, y yo no tengo ese conocimiento. Pero estar ahí, escuchar, ver qué es lo que pasa, cómo interactúan y demás, en algún momento algo te queda. No te digo que no vas a salir experto en trasplante y en nefrología, pero eventualmente algo más de lo que sabías vas a saber. Claro, siempre te deja algo, ¿no? O sea, Sí, aparte, otra cosa, la investigación clínica. ¿Cuántas áreas terapéuticas hay? No, N. Imagínate, entonces también eso, por eso te digo que es muy compleja, porque no es solamente, bueno, no sé, me quiero dedicar solamente a hacer la parte de documentación para pacientes. Bueno, ok, genial. Y seguir desglosando y se sigue desarmando y es una mamushka porque seguís sacando cajitas dentro de cajitas y cajitas. Voy a decir, bueno, listo, pero me tocó ahora algo sobre oncología, no tengo idea. Me hablan del HER positivo y ¿qué es eso? Cuando yo toda la vida hice, no sé, reumatología, endocrinología, no lo sé. Entonces, hay tantas áreas terapéuticas también. Es imposible que un ser humano sepa todo, pero bueno, la curiosidad es el motor acá. Claro, totalmente de acuerdo contigo. Leo, te voy a hacer una pregunta, nada más te voy a pedir que no me la respondas todavía, porque vamos a ir, esta plática me gusta tanto y nos vamos a ir a una segunda parte. Pero bueno, quiero plantear esta pregunta primero.
Algo que ya hemos platicado tú y yo últimamente es sobre cómo pudiera aterrizar mejor la información para los pacientes que reciben estos consentimientos informados. Entonces, me gustaría saber, justamente tú, desde tu punto de vista de traducción y de todos estos conocimientos de lengua, ¿qué ves y qué dirías tú que se puede mejorar en la investigación clínica para poder explicar mejor a los pacientes en qué se están metiendo? Pero bueno, le pongo ahí un pin y regresamos la siguiente semana. Así que no se lo pierdan, Blastocitos, la segunda parte de esta entrevista con Lau, que va a estar increíble. Y pues nada, muchas gracias por dejarnos hacer ruido blast en sus cabezas y nos vemos la próxima. Chao.